Tenemos nuestra primera clase correspondiente al día 4 de abril, ¿correcto? Estamos en el aula 94, ¿estamos de acuerdo? Sí, ok, Sí, profesor. ok. Aunque la tutora me está llamando. Bien, vamos a compartir una diapositiva para explicar mejor esta clase. Les ruego que por favor apaguen su audio, ¿no? Apaguen su audio para escuchar la clase cuando tengan que intervenir. Correcto. Aquí no puedo compartir cuál es el problema. Ahora sí, ahora puedo compartir. Vamos a ver la ventana. Vamos a ver. Ahora sí, acá está. La primera semana, la diapositiva siguiente. Bien, comenzamos con el concepto de literatura. Ahí, delante de sus pantallas, están viendo la diapositiva, la definición de la literatura. La literatura tiene que comenzar diferenciándose de las ciencias. La literatura no es una ciencia, la literatura es un arte, como lo es la pintura, la escultura, la música, etcétera, ¿no? Entonces, la literatura es un arte, no es una ciencia, ¿no? Y que tiene un instrumento principal que es el lenguaje. Podemos definir la literatura como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje. El concepto también permite definir un grupo de producciones literarias que nacen en un país, un género en particular o en un periodo de tiempo. La literatura es definida como una expresión verbal que incluye textos escritos como también textos cantados o textos hablados. Esto último que acabo de decir es muy útil para diferenciar literaturas orales y literaturas escritas. La literatura las comprende las dos. La literatura no es un conjunto de obras escritas. O sea, no es necesario que una obra sea escrita para ser literatura. Hay literaturas orales en los pueblos ágrafos que no disponen de escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay narradores orales en los pueblos amazónicos, en las naciones no contactadas, tribus, les suelen decir quienes ignoran lo que significa tribu, ¿no? Pero naciones no contactadas de la Amazonía emplean la transmisión oral de la literatura. Entonces la literatura no solamente es de textos escritos. La primera forma de literatura que se conoció es la transmisión oral. De ahí que la literatura defina tanto la oralidad como la escritura. La literatura es un arte y por ello está reunida con otras artes que cuentan con una finalidad estética, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del arte? ¿No? La estética, una experiencia estética. Entonces la literatura es el arte que refleja una experiencia estética a través de la palabra, a través del lenguaje. La materia prima de la literatura es el lenguaje. Vean ustedes ahí lo que dice significado de literatura. La palabra literatura proviene del término literae, que en latín hace referencia a una selección de saberes para la lectura y la escritura. Es así que también se aplicó a significados relacionados con el aprendizaje propiamente o la gramática. Es así que el autor hace uso estético de la palabra, con el fin de desarrollar una obra o producción literaria, sea hablada o escrita. Por su etimología, la literatura está relacionada con la cultura y es por ello que se comprende dentro del campo artístico. ¿Correcto? Entonces, la literatura es un componente fundamental de lo que es la cultura general que debe tener todo sujeto que aspira a tener una educación superior, ¿no?
Hace poco estaba viendo en la UPC, en la carrera de turismo, están llevando un curso de literatura norteamericana en inglés y castellano. Ojo, ¿no? Entonces, en la UPC me piden asesoría para literatura norteamericana. Nunca supe que en las actuales carreras, que son más comerciales, podríamos decir, incluían un curso obligatorio de literatura. ¿Por qué? Porque mañana pasado el profesional en turismo, ¿no?, o en negocios internacionales también necesita exhibir su cultura general, ¿no?, y no quedar como un ignorante. Entonces, no por el hecho de estudiar turismo solamente sabes de turismo, porque tienes que saber algo de filosofía, algo de literatura, algo de historia, para no quedar como un ignorante delante de las personas que se van a relacionar contigo en la vida profesional. Entonces, de ahí que la literatura es un componente básico de lo que es la cultura, ¿no? Vamos a ver entonces el instrumento de la literatura. ¿Cuál es el instrumento? El lenguaje literario. La literatura tiene como materia prima el lenguaje. Cualquier lenguaje, digamos, no cualquier lenguaje, es un lenguaje que desarrolla la función poética, ¿no? El lenguaje literario, que tiene tres características principales en la mano izquierda de la diapositiva, y se va a diferenciar del lenguaje no literario, ¿no? El lenguaje no literario es el lenguaje que usa la historia, el que usan las ciencias sociales, el que usan las ciencias exactas, el que usa la geografía, el que usa las matemáticas, etcétera. Ese es un lenguaje no literario. En cambio, el lenguaje literario tiene tres características fundamentales, hemos dicho. Primero, es autónomo. Segundo, connotativo. Tercero, plurisignificativo. Mientras que el lenguaje no literario es heterónomo, es denotativo y es monosignificativo. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir por qué el lenguaje literario es autónomo. El lenguaje literario es autónomo porque crea su propia realidad, mientras que el lenguaje no literario es heterónomo, porque el lenguaje heterónomo depende de una realidad concreta, de una realidad inmediata, de una realidad real, valga la redundancia. Pero este término se emplea mucho en la literatura, la realidad real. En cambio, un lenguaje autónomo crea su propia realidad. Luego, el lenguaje literario es connotativo. ¿Por qué? Porque tiene un significado amplio. El lenguaje connotativo se refiere a algo más que el significado literal de cada palabra. En cambio, el significado denotativo es el significado estricto de cada palabra. El lenguaje no literario denota, mientras que el lenguaje literario connota, ¿no? El lenguaje literario es plurisignificativo, tiene múltiples significados, mientras que el lenguaje no literario es monosignificativo, tiene un solo significado. Bien, permítanme hacer una pausa, ahorita regreso. Continuamos con la clase. Entonces estamos explicando que un lenguaje no literario tiene un solo significado por palabra, es monosignificativo, mientras que el lenguaje literario es plurisignificativo.
tiene múltiples significados. Vamos a ver lo que es la autonomía del lenguaje literario. El lenguaje literario construye o inventa su propia realidad. El lenguaje literario inventa su propia realidad. Una novela no necesariamente tiene relación con la realidad real. Una novela no tiene que estar sujeta, por ejemplo, a la historia, tal como fue, ¿no? Una novela puede transgredir la realidad. Vamos a al siguiente párrafo. Una novela de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, o un cuento fantástico. ¿Recuerdan ustedes una novela pequeña que han leído, La Metamorfosis de Kafka? Eso no se rige por la fiel imitación del mundo real. Ustedes pueden imaginar que sea real que un sujeto se convierta en una gran cucaracha de la noche a la mañana. Eso es totalmente irreal. Es fantástico, totalmente. Pero Kafka lo emplea como el argumento principal de la metamorfosis, ¿no? Y Gregorio Samsa, que nunca existió, ¿no? Es el reflejo de todo un universo humano que sufre discriminación, que sufre, digamos, pérdida del empleo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la metamorfosis de Kafka es un ejemplo muy válido para decir que el lenguaje literario y la literatura tienen autonomía de crear universos imaginarios. Pero vamos a un término. Un término en poesía puede ser inventado. Un término en poesía puede ser inventado. Trilce, César Vallejo, desde su título, funda un lenguaje autónomo propio del autor, donde emplea, ¿qué cosa? Neologismos. Cuando un autor inventa un término que no existe en el idioma que habla, no existe en el castellano, por ejemplo, ¿no? Está haciendo un neologismo. Un neologismo es un término, es una palabra inventada por el autor. Eso es, trilce no existe en un diccionario. Se presume, posteriormente a la muerte de Vallejo, se estudiaba y se presumía que es la combinación de triste y dulce al mismo tiempo, pero nada más que es una suposición, porque Vallejo nunca dejó aclarado qué significaba trilce. Y es más, dentro del propio poemario Trilce, publicado en 1922, ¿no? Vallejo hace uso de muchos neologismos, palabras inventadas por el autor. Esto significa que el lenguaje literario es autónomo, ¿no? Puede inventar su propia realidad. Ahora veamos la siguiente. Connotación y denotación es la pregunta que aparece en otros exámenes de admisión, no necesariamente de San Marcos. En Católica aparece esta pregunta, en la Universidad del Callao aparece esta pregunta, en Villarreal aparece esta pregunta, y solo muy rara vez está apareciendo en el examen de San Marcos. Pero un estudiante debe saber lo que es la diferencia entre connotación y denotación, ¿no? Las palabras suelen denotar y connotarse simultáneamente. La denotación es el significado que una palabra tiene aislada, fuera de contexto, por sí misma, tal como aparece definida en el diccionario, ¿no? Mientras que la connotación es el conjunto de significados afectivos que la palabra adquiere dentro de un enunciado, según el contexto en que se usa, ¿no? Entonces, cuando una palabra connota es porque va más allá de su significado literal. Pero si la palabra está reducida a su significado literal, denota. Ejemplo, la lancha naufragó en el mar. Vean esa oración. La lancha naufragó en el mar. El término mar, la palabra mar, tiene un solo significado, extensión de agua salada. O sea, la palabra mar denota extensión de agua salada. En cambio, vamos a ver ejemplos de connotación. Lucía está hecha un mar de lágrimas. Pedro es un mar de conocimientos. Naufragué en el mar de tu mirada, etcétera, ¿no? Entonces, con estos tres ejemplos que he dado, la palabra mar excede su significado literal. La palabra mar va más allá de extensión de agua salada. Lucía está hecho un mar de lágrimas, Pedro es un mar de conocimientos, naufragué en el mar de tu mirada,
¿no? Una te dice extensión, la otra te dice profundidad y la otra te dice belleza, ¿no? Entonces van más allá del significado que le puso el diccionario, ¿no? Vamos a ver la introducción a los géneros literarios. Comencemos haciendo un poco de historia. Aristóteles, uno de los más célebres filósofos de la antigüedad griega, en el siglo V antes de Cristo, vivió la era de Pericles, en la etapa de esplendor de la cultura griega, y en esa época, entre muchas obras, escribió la Poética. La Poética de Aristóteles es una gran obra, pero que fue condenada por el fanatismo religioso de la Edad Media, ya siglos después, fue condenada a la hoguera. La quemaron y solo se salvaron 35 páginas de la Poética, en la cual podemos conocer que Aristóteles clasificó la literatura por tres géneros principales que vamos a estudiar. Posteriormente, Aristóteles del siglo V antes de Cristo, en el siglo II después de Cristo, el romano Horacio recogió de Aristóteles la clasificación de la literatura en tres géneros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué dice la diapositiva? Toda disciplina del conocimiento tiende a clasificar sus objetos de estudio de acuerdo a las características que estos poseen. La palabra género la encontramos asociada a los estudios de naturaleza y de gramática. En las ciencias naturales destaca la clasificación de los seres vivos, según la taxonomía de estos: género, especie, familia, clase, individuo. El género y el número son cualidades propias de los sustantivos y también de artículos, los adjetivos y los pronombres. El género puede ser femenino, la casa, o masculino, el árbol. Eso en gramática, por supuesto, ¿no? Entonces, la palabra género, su significado más elemental, ¿cuál es? Conjunto de seres o cosas que tienen elementos en común. ¿Qué es género para todas las disciplinas del conocimiento? Para cualquier disciplina del conocimiento, la palabra género es conjunto de seres o cosas que tienen elementos en común. Pero, pero, si pretendo definir lo que es género literario, es conjunto de obras literarias que tienen elementos en común. He sustituido seres o cosas por obras literarias, ¿no? Entonces, todo género literario es un conjunto de obras literarias que tienen elementos en común, ¿correcto? Vamos a la siguiente diapositiva. Los géneros literarios. Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue, ¿no? Por su naturaleza, cada obra literaria es susceptible de identificarla con un género en específico, siempre dependiendo del contenido, la práctica literaria, la extensión del texto, así como el tono narrativo. Bien. Existen géneros que clasifican o agrupan tipos de obras según el contenido que posee y exterioriza. Las características existentes en cada uno de estos géneros los individualizan. En este sentido, se puede encontrar géneros literarios con aspectos semánticos, fonológicos o formales. Estos géneros literarios tienen subgrupos o subclasificaciones. Hemos dicho ya que cada género comprende una cantidad de especies y cada especie contiene una cantidad de clases. Clases contienen familias y familias contienen individuos y así sucesivamente. O sea, el conjunto tiene subconjuntos, ¿no es cierto? Bien, entonces entremos ya a trabajar con los géneros literarios. ¿Cómo los clasificó Aristóteles? Aristóteles clasificó en la poética
estos tres géneros: el género épico, el género lírico, el género dramático. Bien. ¿Y cuáles son los géneros literarios? Son categorías que se emplean para sistematizar las obras según sus rasgos comunes. Yo le hubiera puesto acá clasificar. Son categorías que se emplean para clasificar las obras según sus rasgos comunes. ¿Correcto? En el género épico se puede decir que este género es esencialmente narrativo. Lo identificamos épica con narrativa. El género épico tiene que ser objetivo porque se refiere más al mundo exterior del sujeto. Se refiere más a los hechos, sucesos o acontecimientos en que está envuelto un sujeto, un personaje. Hace uso de las descripciones y de algo más, por supuesto que lo vamos a explicar. Pero veamos el género lírico. La lírica es la poesía. ¿Por qué se le llama lírica? Porque en la antigüedad griega los poetas recitaban, declamaban acompañados de música. Y la música favorita era producida por la lira. La lira es una pequeña arpa, una arpa portátil, ¿no? Que usaba el poeta para acompañar la declamación de sus poemas. De lira proviene otra palabra que es lírica, ¿no? Y por eso a la poesía se le denomina lírica, ¿no? La lírica expresa el mundo interior del poeta. Por lo tanto, tiene un carácter sumamente subjetivo. Manifiesta preferentemente las emociones. O sea, mundo interior, subjetivo, emociones. Son las partes, digamos, componentes del carácter de lo lírico. Correcto. Y lo dramático tiene que ver mucho con la representación de acciones. En lo dramático podemos identificar qué cosa: el acto de representar acciones a través del diálogo y del movimiento de los personajes. Lo dramático es el teatro, y el teatro se basa en la representación. Mezcla lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? Mezcla lo épico y lo lírico en una representación, en una actuación. Vamos adelante. Aquí tenemos la actualidad de los géneros literarios. La poesía, el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva, pero principalmente subjetiva del poeta, comparándola con otra mediante símiles y metáforas, y embelleciéndola con giros musicales del lenguaje. La narrativa, en cambio, la narrativa es el arte de construir narraciones contadas por un narrador y que presenten personajes, acciones y situaciones que conmuevan o evoquen fascinación. Y el teatro, o la dramática, el teatro es el arte de componer textos teatrales, por lo general pensados para su representación en vivo en un escenario. Entonces, obviamente el teatro necesita ser representado en vivo en un escenario, obviamente, ¿no? Involucra personajes y diálogos, pero ningún narrador. Cuidado con esto. En algunos textos teatrales hay la participación breve de un narrador que explica qué cosa está sucediendo. Eso lo vamos a ver en ejemplo que vamos a tomar ahorita, ¿no? Primeramente, refirámonos a la lírica. El género lírico. Vamos a tomar de ejemplo un poema de Federico García Lorca, un gran poeta español que murió fusilado por los fascistas en 1936 durante la Guerra Civil Española, ¿no? Federico García Lorca ha dejado obras que son universales y que son, digamos, eternas, ¿no? Este poema que vamos a leer ahora se llama La casada infiel y está en un poemario que se llama Romancero gitano, de Federico García Lorca. Y comienza así: y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Muy bien, este poema, como ustedes verán, tiene un profundo contenido erótico, ¿no? Pero a diferencia de otros textos literarios, está compuesto por versos. Cada línea de este poema es un verso y hay una cierta rima asonante en este poema. No puedo decir que sea consonante, ¿no? Pero hay una rima asonante y una musicalidad, ¿no? Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Significa que este poeta ha trabajado mucho lo que es la métrica, ¿no? La composición de los versos en determinado número de sílabas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a distinguir a la lírica de cualquier otra obra literaria. Está compuesta en versos, hay una rima de por medio, hay una musicalidad de por medio. Bien, vamos adelante. El género épico. Aquí tenemos un extracto que vamos a tomar de un cuento de un famoso narrador uruguayo, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un narrador de monte adentro, es un narrador que se metió a vivir en el monte, ¿no? Y trabajó en el campo, en labores agrícolas, y sobrevivir frente a la maraña selvática. Y de ahí narra excelentes cuentos. ¿Qué dice este fragmento de su cuento? Comienza así. Apenas salido de Corrientes, había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Mas, a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. Ya por la introducción sabemos que no es un sujeto del campo del cual está hablando, sino de un contador público, alguien que trabaja en oficina y que ocasionalmente ha venido al campo, ¿no? Continúo. De este modo llegó al obraje de su padrino y a la hora tuvo éste que contener el desenfado de su ahijado. ¿A dónde vas ahora?, le había preguntado sorprendido. Al monte, quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa. Benincasa es el contador público, que es el personaje, ¿no? Que acababa de colgarse el Winchester al hombro, acababa de colgarse una carabina al hombro, ¿no? Pero infeliz, no vas a poder dar un paso, sigue la picada si quieres, o mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débilmente aire de truncos. Después de observar de nuevo el bosque, a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Bien, ¿qué vemos en este extracto del cuento? La participación de 3 elementos fundamentales de la narración, de la narrativa. Primero, hay quien narra, un narrador. Apenas salido de Corrientes había calzado su recia de botas. ¿Quién nos cuenta? Un narrador. Hay un narrador interno, ¿no? Ya. En segundo lugar, hay descripción, ¿no? Describe personajes,
describe ambiente, describe contexto. Y diálogos. ¿A dónde vas ahora? Al monte, quiero recorrer un poco, pero infeliz, ¿no? Ahí tenemos un diálogo constante de los personajes. Entonces, en el género épico hay narración, descripción y diálogo, tres elementos fundamentales. Bien, vamos adelante. Aquí tenés el género dramático. El género dramático, sobre todo cuando se escribe teatro, se escriben diálogos para que sean actuados por quienes van a representar a los personajes, ¿no? Entonces, quien escribe teatro escribe diálogos y cada parlamento está precedido por el nombre del personaje. Vean ustedes la estructura, ahí está en la diapositiva. Primero se pone el personaje y después lo que dice el personaje, ¿correcto? Bernarda, menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete, no es este tu lugar. La criada se va llorando. Cuando dice la criada se va llorando, hay una intromisión del narrador. Continúa Bernarda. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Mujer primera, ¿qué dice la mujer primera? Los pobres sienten también sus penas. Bernarda, pero las olvidas delante de un plato de garbanzo, ¿no? Muchacha, con timidez, comer es necesario para vivir. Bernarda, a tu edad no se habla delante de las personas mayores. Mujer primera, niña, cállate. Bernarda, no he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Se sientan. Pausa fuerte. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Ya, eso es. Entonces, la estructura, como ustedes están viendo, del teatro es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Ahora veamos las herramientas del lenguaje literario. Hace poco hablábamos del lenguaje literario y definimos que el lenguaje literario es connotativo, no es denotativo, eso lo definimos. Pero tenemos que definir ahora cuáles son las herramientas principales del lenguaje literario, son las figuras literarias. ¿Cómo se le llama esto también? Figuras retóricas. Figuras literarias, figuras retóricas. Esto nos lleva a nosotros un semestre en la carrera de literatura para estudiar todas las figuras retóricas que podamos, porque nunca podemos estudiarlas todas, ¿no? Son infinitas y se van a seguir creando figuras literarias conforme progrese el habla, ¿no? Bien, vamos a examinar solamente 6 figuras literarias, que son las 6 únicas figuras que podrían participar en un examen de admisión. Tenemos en la pantalla la metáfora, la anáfora y el epíteto, ¿correcto? Comencemos por esas 3. La metáfora es la sustitución del sentido de una palabra por otra. Sustitución del sentido de una palabra por otra. A es B, una metáfora directa. Nuestras vidas son los ríos. Si usted le busca un sentido lógico a esto, no lo tiene. No, no lo tiene. Nuestras vidas son los ríos, pero tiene un significado que va más allá de la lógica, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Y continúa el poeta, que finalmente dan al mar, ¿no? Luego, A en lugar de B. Esto está mejor explicado. La noche ha prendido sus claros diamantes. La gran pregunta es, ¿la noche tiene diamantes? No tiene, pues. El poeta aquí hace alusión al brillo de las estrellas, que las estrellas son como si fueran los diamantes de la noche, ¿no? Entonces, la noche ha prendido sus claros diamantes, es una metáfora. Y la anáfora, vean la siguiente, la segunda figura literaria, ¿en qué consiste la anáfora? En la repetición de una palabra o frase al inicio de cada verso u oración. Esa es la anáfora.
La anáfora consiste en una repetición de una palabra o de una frase al inicio de los versos o oraciones. Entonces, lo que también te dice esta definición es que la anáfora no solamente se emplea en poesía, sino se emplea también en narrativa. Y el ejemplo de la mano derecha lo vamos a hacer en poesía. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. No perdono, no perdono, no perdono. ¿Qué nos quiere decir esto? Una frase repetida 3 veces, ¿no? Entonces estamos ante una anáfora. Pero si fuera una sola palabra, también sería una anáfora, ¿correcto? La anáfora consiste en una repetición de una palabra o frase, ¿correcto? Y luego, en tercer lugar, de la diapositiva veamos el epíteto. ¿Qué cosa es un epíteto? Es un adjetivo calificativo que señala una cualidad intrínseca del sujeto. Señala una cualidad inseparable del sujeto. Pero ojo acá, el epíteto acá está mal definido. Es adjetivo o frase adjetiva que caracteriza o enfatiza una cualidad. El adjetivo o frase adjetiva puede ser una palabra o un conjunto de palabras que caracterizan una cualidad inseparable del sujeto. Por ejemplo, vean ustedes los ejemplos de la mano derecha. El astuto Odiseo. Constantemente en la Odisea se repite la principal característica de su personaje principal, Odiseo. ¿Cuál es esa característica? La inteligencia, ¿no? Odiseo es, digamos, más, eh, digamos, peculiarizado por el uso de su inteligencia, de su astucia. Entonces, constantemente dice el astuto Odiseo. El segundo ejemplo, Hera, la diosa de los niveos brazos. Tenemos ya no una palabra, sino una frase, ¿no? De los niveos brazos, la diosa de los niveos brazos. Y constantemente cuando en la Ilíada repitan el nombre de Hera, va a ir acompañado de su cualidad principal, el color de sus brazos. La tercera es más explícita todavía, el encendido fuego. El fuego siempre tiene que estar encendido. Un fuego no encendido, un fuego apagado de cenizas, ¿correcto? Entonces está reiterando una cualidad que es obvia en el fuego, ¿no? Podría ser el ardiente fuego. ¿Qué fuego no es ardiente? ¿No? Todos los fuegos son ardientes, ¿no? El epíteto puede ser, por ejemplo, verde prado, fresca sombra. ¿Qué prado no es verde? ¿Qué sombra no es fresca? ¿Para qué lo dices? Con un criterio estético de representación verbal, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de epítetos, ¿correcto? Noche oscura del alma. Noche oscura del alma. La noche siempre es oscura. La fría nieve de tus brazos. La nieve siempre es fría. Entonces, el epíteto señala una cualidad intrínseca del sujeto. Vamos a ver. Ahora tenemos ya, las siguientes tres figuras literarias. Hemos puesto el hiperbatón junto al hipérbole para que el estudiante pueda diferenciar hiper de hiper, ¿correcto? Y no se vaya a confundir en el examen de admisión porque no, se nubló la memoria y no puede recordar la diferencia entre hiperbatón e hipérbole, ¿no? El hiperbatón, ¿en qué consiste? En una alteración del orden lógico de la oración, ¿correcto? Una alteración sintáctica. El hiperbatón es una alteración sintáctica de la oración. La sintaxis que estudia el orden que ocupan las palabras en una oración. La relación de una palabra con otras dentro de una oración o dentro de un texto. Eso estudia la sintáctica. Bien, entonces, la alteración del orden sintáctico es como poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Vamos a comenzar con los ejemplos. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Cuando digo de amor bebí el dulcísimo veneno,
debí decir, bebí el dulcísimo veneno por amor, ¿no? Correcto. Eso debía decir. Sin embargo, ha puesto la carreta delante de los bueyes. De amor bebí el dulcísimo veneno. El siguiente ejemplo. Al infierno bajaría por tu amor. Debió decir el poeta, bajaría por tu amor al infierno. Esa sería la manera lógica de decir las cosas. Pero esta alteración se hace con fines estéticos, con fines de reiteración de algo, ¿no? Entonces, el poeta puede trastocar el orden lógico de la oración. Luego sigue la hipérbole. ¿En qué consiste una hipérbole? En una exageración. ¿Cualquier exageración? No. Es una exageración desmesurada, ilógica totalmente. Es una exageración que escapa de los marcos racionales en que podemos pensar una palabra, ¿ya? Entonces, más dura que mármol a mis quejas, ¿no? O sea, es una exageración extrema. Por ejemplo, Francisco de Quevedo trataba de burlarse de una gran nariz, ¿no? Y decía, érase un hombre a una nariz pegado. Y después que dice, nariz joroba de camello, nariz de la gran esfinge del desierto, ¿no? Dice, érase un naricísimo infinito. ¿Esto qué quiere decir? Está recurriendo a una exageración extrema, ¿no? Bueno, ya hemos diferenciado hiperbatón de hipérbole. Ahora, ¿qué ocurre con el símil? El símil es una comparación o semejanza entre dos palabras, entre dos términos. Comparación o semejanza que queda explícita. Comparación o semejanza que queda, digamos, evidentemente intencional. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas, ¿no? Al haber puesto como, ya estamos ante un símil, ¿no? Vamos para abajo ahora. Bien, acá tenemos las diferencias entre símil y metáfora. Permítame hacer una pausa, ¿no? Una pequeña pausa, tengo que tomar un trago de agua, si no, la garganta se me seca un ratito. Bien, ahora sí continuamos la clase. El símil y la metáfora son dos figuras por comparación, ¿correcto? El símil es una figura literaria o figura retórica que consiste en la comparación de dos términos que comparten una cualidad. A diferencia de la metáfora, el símil precisa del uso de conectores, entre los cuales destacan como, cual, que, similar a, parecido a, semejante a, etc. El símil es explícito, en cambio la metáfora es implícita. Veamos ejemplos. El guardia, tan fiel como un perro, salió detrás. Ese es un símil, porque dice tan fiel como un perro. En cambio, una metáfora diría, el guardia, perro fiel, salió detrás. Siguiente ejemplo. El guardia Campos, cual perro fiel, salió detrás. Ese es un símil. En cambio, el guardia Campos, perro fiel, salió detrás. Metáfora. La metáfora va directamente a la comparación, sin utilizar ningún conectivo lógico, ¿ya? En cambio, el símil necesita conectivos lógicos. En el siguiente ejemplo está más claro. Cuando discuten, son como bestias. Estamos ante un símil. En cambio, una metáfora diría, son unas bestias discutiendo. El último ejemplo, para no abusar de la diapositiva. Tus ojos son como dos zafiros. Ese es un símbolo. Son como dos zafiros. Son como. Hace un símil. En cambio, una metáfora diría los zafiros de tus ojos. Correcto. Nada más. Entonces, queda explicado la diferenciación entre símil y metáfora.
más abajo. Tenemos acá las epopeyas homéricas. Vamos esto a repasarlo con una explicación. Primeramente, la literatura griega es la base de la literatura universal europea. Europea, dije, ¿no? La base de la cultura occidental europea es la cultura griega. Entonces, todo buen saber sobre la cultura occidental tiene que comenzar por Grecia. Y en Grecia, bueno, Grecia pasó por diferentes etapas históricas, ¿no? Del siglo XIII al siglo VIII hay una época de formación arcaica de la cultura griega. Todavía no hay un lenguaje literario pulimentado. Del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo hay una etapa formativa de la cultura griega. Y del siglo VI al siglo IV antes de Cristo hay una etapa de auge de la cultura griega. Entonces, en la segunda etapa, que ya corresponde a la era del hierro, aparecen los poemas homéricos, las epopeyas homéricas. Y decimos lo siguiente, ¿a qué tipo de texto literario se refieren cuando hablan de la epopeya? La epopeya es una narración extensa que identifica a un pueblo, que identifica a una nación, que identifica el proceso formativo de la nación. ¿Ya? Eso es una epopeya. Una epopeya, si no sirve para identificar a un gran conjunto de seres humanos, no es epopeya, sería cualquier narración, sería una novela, ¿no? Sería un cuento, lo que sea, pero no una epopeya. Una epopeya es una narración extensa que sirve para identificar la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epopeyas homéricas, hacemos alusión a un sujeto llamado Homero, el cual nos preocupa porque no hay ninguna demostración que haya existido. Sin embargo, las obras que se le atribuyen a Homero sí han existido, que es la Ilíada y la Odisea. La tienen ustedes en pantalla, ¿no? La Ilíada y la Odisea se parecen en algo, una a la otra, ¿no? Cada una está compuesta por 24 cantos, ¿no? Entonces tienen la misma estructura. En la Ilíada, en 24 cantos, se cuentan 51 días de combate, mientras que en la Odisea, en 24 cantos, se cuentan 10 años que le tomó a Ulises regresar a su natal Ítaca, ¿no? Entonces, en los 24 cantos, que resumen 51 días de lucha, vamos a identificar partes consustanciales de la Ilíada. Primero, la cólera de Aquiles. Segundo, las derrotas griegas. Tercero, el retorno de Aquiles. Cuarto, los funerales de Héctor. Y son las únicas partes reconocibles de la Ilíada. Realmente, quien haya leído la Ilíada sabe que estas partes serían, digamos, las que mejor resumen todo el contenido de la Ilíada. La cólera de Aquiles. ¿Por qué Aquiles monta en cólera? Monta en cólera Aquiles por lo siguiente, ¿no? Aquiles se enfrenta con el rey más réprobo que puede haber, Agamenón. Agamenón en todas las obras de la literatura griega es acusado, señalado como un rey injusto, como un rey tiránico, como un rey impresentable. Agamenón es el portador de los antivalores, ¿no? Si hay que, digamos, elogiar a alguien como emperador, nunca elogiarán a Agamenón, ¿no? Entonces, Agamenón, como un rey réprobo, abusivo y criminal, le arrebata su esclava a Aquiles. ¿Cómo se llamaba su esclava? Briseida. Le arrebata su esclava a Aquiles con el fin de ofenderlo. ¿Por qué motivo? Porque Aquiles es más famoso que él. Y algo que no puede tolerar un ególatra es la competencia. Entonces, Aquiles es un ególatra y tiene mucha competencia frente a la figura pública y popular de Aquiles.
porque Aquiles es un guerrero, es un campeón, es el delantero de la selección nacional. Sin él no hay partido, sin él no se puede luchar, ¿no? Entonces, Aquiles monta en cólera porque le han robado a su esclava, y la esclava no es precisamente solamente una servidumbre, no es la servilleta de la casa solamente, sino la esclava también es la amante del patrón. Además de limpiar la casa, de cocinar, además de lavar la ropa, la esclava le sirve al patrón de compañía sexual, ¿no? Entonces, cuando le quitan a su esclava, a Aquiles le están quitando a su concubina. Aquiles decide no salir a pelear más. Dice, yo ya no pelearé por un rey que no sabe pelear sus propias batallas. Se refiere justamente a que Agamenón es un cobarde, ¿no? Agamenón manda a pelear, pero no pelea, ¿no? Entonces, Aquiles, montado en cólera, renuncia a salir al campo de batalla. Y comienzan los griegos a sufrir derrotas. Una derrota, dos derrotas, tres derrotas, 10 derrotas. Y los griegos van a rogarle a Aquiles para que retorne al combate. Y Aquiles dice que no retornará jamás. Hasta que, hasta que se entera de la muerte de su mejor amigo, que se llama Patroclo, ¿no? Patroclo ha muerto a manos del príncipe de Troya. ¿Cómo se llama el príncipe de Troya? Héctor. Héctor mata a Patroclo. Héctor es hijo del rey Príamo, rey de Troya. Entonces aquí les dice lo siguiente: ahora el pleito es conmigo, ahora este pleito es personal. Y sale por fin a la batalla. Lógicamente que cambia con su presencia las condiciones de la guerra, lógicamente que los griegos comienzan a recuperar el espacio y las acciones que habían perdido, ¿no? Lógicamente que los griegos comienzan a vencer, ¿no? Entonces, el retorno de Aquiles es muy significativo para la literatura griega representada en la Ilíada, ¿no? El retorno de Aquiles significa, digamos, retomar digamos, el ímpetu de la batalla que habían perdido los griegos, ¿no? Cuando retorna Aquiles, inmediatamente busca en el campo de batalla a Héctor para matarlo y lo va a matar. Héctor mató a su mejor amigo, vean ustedes, a Patroclo, ¿no? Entonces retorna Aquiles para matar a Héctor y lo va a matar. Lo que pasa es que no se conforma con matarlo. Coge su cadáver, lo ata a un carro tirado por 6 caballos y comienza a arrastrar el cadáver alrededor de la ciudad de Troya, que es una ciudad amurallada, impenetrable, ¿no? Ya, para que vean y sientan dolor sus familiares y sus connacionales, sus compatriotas. Entonces, es un pueblo que sufre mirando lo que hacen con el cadáver de su príncipe, es una familia que sufre mirando lo que hacen con su hijo, ¿no? Arrastrar el cadáver durante varios días, ¿no? Alrededor de la ciudad de Troya. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si no le hacen los funerales al muerto, en esas culturas, el alma del muerto no pasará al Hades, que es el espacio donde residen las almas de los muertos, ¿no? Entonces, esto significa que el alma quedará vagando entre el mundo de los vivos. Y como esto no es conveniente, la familia sufre y pide la devolución del cadáver. Aquiles se monta en 3 y 2 y dice, claro, yo no entregaré el cadáver de Héctor jamás. Hasta que el padre de Héctor se viste de mendigo y va hasta las tiendas donde habitaba Aquiles, en el campamento griego. Se infiltra el padre de Héctor, el rey Príamo. Se infiltra, ¿no? Y llega hasta la tienda de Aquiles y le ruega con lágrimas en los ojos que le entregue el cadáver de su hijo. Aquiles es un tipo inconmovible, es un tipo que no tiene lástima de nadie, que no tiene perdón para nadie. Sin embargo, se emociona al ver a un padre anciano llorando por su hijo y termina por entregarle el cadáver al rey Príamo, que ahí, hasta ahí está vestido de mendigo, ¿no? Y él regresa
el cadáver de su hijo a Troya, ¿no? Para hacerle los funerales correspondientes, ¿no? Entonces, hechos estos funerales, ya la familia está tranquila, el pueblo de Troya está tranquilo, ¿no? Y pueden despedirse incluso de los griegos. Los griegos no se conforman con eso, ustedes verán, ¿no? Ustedes saben muy bien que fue una victoria aplastante la de los griegos contra los troyanos. Bien, recordemos un poco eso, recordemos un poco que la guerra de Troya es la guerra de Ilión, por eso se llama Iliada esta obra, por el término Ilión. Ilión es igual que decir Troya, así, es el nombre de Troya, digamos, en otros idiomas que han circulado por ahí, ¿no? Entonces, eh, la gran pregunta es, ¿dónde está el caballo de Troya? Vean ustedes la diapositiva. La pregunta que te pueden hacer a ti en un examen de admisión es preguntarte, dentro de las partes que has visto de la Ilíada, ¿dónde entra la estrategia, la táctica del caballo de Troya? ¿Dónde entra ahí? ¿No? En realidad, en la Ilíada nunca salió la historia del caballo de Troya, a pesar que el cine norteamericano nos trate de meter al caballo de Troya dentro de la Ilíada. No, nosotros tenemos que decir, los que han leído la Ilíada me darán la razón. Durante toda la lectura de la Ilíada no ha habido una sola mención al caballo de Troya, ¿no? Pero sí la hay en la Odisea. Ahí está, delante de ustedes, ante vuestros ojos. He sacado un párrafo de la Odisea, un extracto en el cual se habla del caballo de Troya. Vean ustedes, ya estaban los emboscados con el insigne Odiseo en el ágora de los troyanos, ocultos dentro del caballo, pues los mismos troyanos lo habían arrastrado hasta la Acrópolis. Así estaba el caballo y los troyanos deliberaban en medio de una gran incertidumbre, sentados alrededor de éste, y les agradaban tres decisiones: rajar la cóncava madera con el mortal bronce. Ojo ahí, la historia del caballo de Troya y de la guerra de Troya pertenece a la era del bronce. Arrojarlo por las rocas empujándolo de lo alto, o dejar que la gran estatua sirviera para aplacar a los dioses. Esta última decisión es la que iba a cumplirse, pues era su destino, con mayúscula, tipo de destino, que perecieran una vez que la ciudad encerrada, el gran caballo de madera donde estaban sentados todos los hijos, los mejores los argivos, portando la muerte, y quer para los troyanos. Y cantaba como los hijos de los aqueos, o sea, los griegos, asolaron la ciudad una vez que salieron del caballo. Correcto. Entonces, esta es una narración que está escuchando Odiseo de parte de un poeta que ocasionalmente encuentra, ¿no? Y que le narra mediante poemas la historia que conocía hasta ese momento ese poeta, ¿no? Sobre la guerra de Troya. Entonces, tiene un 100% de credibilidad para el que lo está escuchando, ¿no? Bien, veamos otra diapositiva. Vamos a dejar de compartir. Permítanme ustedes aquí. Dejamos de compartir esta diapositiva y pasamos a otra, ¿no? Hemos compartido una, ahora veamos la otra. En esta diapositiva, antes de enterarnos cuáles son los resultados de las claves, veamos un poco lo que es las características de la literatura griega. Es formativa, es originaria, es universal. Veamos ahora esto de Homero del siglo 8 antes de Cristo. Se calcula que Homero existió en el siglo 8 antes de Cristo. No hay una versión fidedigna de que Homero existiera. Tal vez ha sido uno de los rapsodas que cantó estos poemas. Pero en fin, el examen de admisión asocia a Homero con la autoría de la Ilíada de la Odisea. Punto. No tenemos que discutirlo, ¿no?
Es un poeta de la época de formación de la literatura griega. Se le atribuye la autoría de dos importantes epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea, ¿no? De diferente naturaleza una de la otra, por supuesto. Bien, pero las dos tienen que ver con la guerra de Troya. Epopeyas homéricas, su objetivo es celebrar una edad heroica. Tienen como fondo común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático y señorial. Bien, la siguiente. Epopeyas homéricas, rasgos formales. Cada una se compone de 24 cantos o rapsodias. Cada una está compuesta en hexámetros, versos hexámetros. Esa es la métrica que emplean los autores, ¿no? Y luego, la figura literaria predominante es el epíteto. Vean ustedes, el epíteto acompaña a cada personaje. Era la de los niveos brazos, Aquiles el de los pies ligeros, ¿correcto? Tenemos aquí la Ilíada, el argumento. Agamenón despoja a Aquiles de su esclava Briseida, motivó la cólera. Patroclo pide autorización para ayudar a sus amigos aqueos. Héctor mata a Patroclo, retorno de Aquiles a la batalla. Aquiles vence a Héctor y humilla su cadáver. Luego se celebran los funerales de Héctor en Troya y terminó ahí la Ilíada, perdón. No le agreguemos más partes ni más palabras, ¿no? Entonces tenemos los temas. El tema principal, la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Otros temas, la guerra y sus implicancias, la mortalidad del hombre. Hay que agregarle algo más, el destino. El destino para la literatura griega y para la filosofía griega es incambiable. Usted no puede variar su destino. Usted ha nacido con un destino y ese destino inevitablemente se va a cumplir. Esto es un esquema que se rompió ya en la filosofía de la Edad Media, pero durante la época de la antigua Grecia vamos a ver que el destino es implacable e incambiable, ¿no? Invariable. Comentario. El destino de Troya ha estado unido en esta historia al de Héctor, que es su príncipe. Se exaltan las proezas humanas de héroes marcados por destinos inevitables. Para Homero, la vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Bueno, y finalmente tenemos que referirnos a las respuestas del cuestionario. Vean ustedes ahí las claves de la semana 1, cuáles son. La primera, C de casa; la segunda, B de barco; la tercera, E de enano; la cuarta, C de casa; la quinta, C de casa; la sexta, A de avión; la séptima, B de dedo; y la octava, B de barco. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta este momento, tendríamos que ya cerrar esta clase porque nos vamos.